Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo episodio de Post Viral, este stream que venimos realizando con distintas temáticas, distintos tópicos. Post Viral es un poco la idea, un programa donde después de mucho viralizar los contenidos, venimos a hacer un poco una síntesis, una bajada de las distintas cuestiones. Hoy en el especial del 24 de marzo venimos un poco a recordar. Tenemos un invitado especial que está acá con nosotros. ¿Quién tenemos como invitado, Pau? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Bueno, hoy estamos con Charlie Pisoni. Charlie es militante de Hijos, fue subsecretario de Promoción de Derechos Humanos entre 2013 y 2015, es abogado, es docente en la Universidad Nacional de La Plata y está acá con nosotros de cara a la 24M. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Un gustazo tenerte acá. Gracias. Bueno, queríamos preguntarle a Charlie, en principio, ¿cuáles fueron tus inicios como militante, ¿no? Con tus inicios en la política, ¿desde dónde arrancaste? Bueno, en realidad mis inicios se remontan a mi historia familiar, ¿no? Porque tienen que ver con eso, con la historia de mi mamá, de mi papá, que están desaparecidos cuando yo tenía un mes. Ellos eran militantes peronistas, mi papá militaba en la Juventud Universitaria Peronista, mi mamá en la Juventud Trabajadora Peronista, los dos eran parte de Montoneros. Y el hecho de su militancia hace que mi abuela, cuando ellos desaparecen en agosto del 77, empiece a militar en Madres. Y que yo la empiece a acompañar en todos sus reclamos cuando ya tenía una edad razonable, 4 o 5 años que me acuerdo de las cosas. Me acuerdo de la mano en las marchas, en las manifestaciones. Nosotros nos exiliamos a España en el 82, con lo cual yo viví mucho tiempo en Barcelona y me acuerdo de marchas, manifestaciones. Mis primeros recuerdos fueron marchas en Barcelona, en la plaza ahí del municipio de Barcelona, donde nos manifestamos, y después ya en democracia, vuelta a la democracia de la Argentina, volvimos al país y ya recuerdo estar con ella de la mano, ella con el pañuelo blanco y yo acompañándola. Ya cuando me empieza a picar un poquito el bichito de la política, ya a los 15, 16 años. La rebeldía ahí. Un poquito La más rebeldía, sí, yo iba a una escuela privada porque me habían conseguido una beca, mi abuela iba a una escuela privada, una escuela italiana. Y bueno, nada, surgió la rebeldía y qué pasa, por qué no hay centro de estudiantes, ¿no? En la escuela privada, sí. Y hablando con las autoridades, no, que acá no puede haber centro de estudiantes. Bueno, hice toda una investigación, fue a la superintendencia de escuelas privadas, no sé cómo se llamaba en ese momento, donde decía que era obligatorio tener centro de estudiantes en todas las escuelas, incluso las privadas. Le llevé eso a las autoridades. Bueno, después de un trajín pudimos hacer el centro de estudiantes. Después, investigando, nos dimos cuenta que el centro había sido abolido en la dictadura, que hay desaparecidos en la escuela, ¿no? O sea, toda una historia que tenía que ver. Y ahí empieza un poquito el camino, que después ya cuando termino la secundaria es cuando yo ingreso más o menos en Hijos, año 96, yo terminé en el 95. Hijos se forman en el 95, yo ingresé en el 96. Yo estaba afuera visitando a unos tíos que se habían exiliado, que quedaron a vivirse en el país donde se exiliaron, y vi un video, pasaron por la tele un reportaje a una chica de Hijos el 24 de marzo del 1996, y todo lo que decía ella, todo lo que transmitía era todo lo que yo pensaba, todo lo que me pasaba, ¿no? Entonces cuando yo la vi dije, yo tengo que estar ahí. Aterricé, al otro día estaba tocando el timbre de Hijos y diciendo, hola, quiero participar, quiero militar. Y así nunca me fui. Hace 29 años que milito en la agrupación Hijos, que es una agrupación que está formada por hijos desaparecidos, pero también por hijos de asesinados, porque hay compañeros y compañeras que son hijos que recuperaron los cuerpos de sus padres, de exiliados, de ex detenidos y también de compañeros que no tienen una historia atravesada por el terrorismo de Estado de violencias, pero sí decidieron acercarse a militar y también lo pueden integrar. Así que un poco es en la salida de la secundaria donde me empieza a picar el bichito de la política. También posicionémonos en esos años, ¿no? Pleno menemismo, años 90, no te metas, individualismo. La política era una mala palabra. Sí, mucho miedo a la política. Mucho miedo, y también todavía no había grandes movilizaciones, manifestaciones, eran muy pocos en la calle y no teníamos referencias políticas donde uno poder contenerse. Hoy las tenemos, y en variedad, desde la ultraderecha hasta todo, ¿no? Entonces, eran momentos difíciles y también eran momentos donde, bueno, la política de alguna manera para muchos
siempre fue y siempre será un elemento de transformación. Era un momento de mucha injusticia, mucho desocupado, mucha represión, y esos son los momentos donde surge Hijos, y también de mucho debate, ¿no? En los años, el 96 es un año, esos años redondos, 20 años de la dictadura, sale La Voluntad, salen documentales, películas, ¿no? Y todo eso hace que el tema vuelva a discutirse. Había sido un tema que se había como dejado un poco de lado, no se discutía tanto de los 70, hoy ya sí, hoy ya lo tenemos medio naturalizado, pero en esos momentos no era tan así, y vuelve de vuelta al debate, y bueno, en ese momento surge la agrupación Hijos. Bien. Un poco, bueno, estabas comentando la cuestión de coyuntura cuando arrancaste a militar y, como decía en la presentación, vos entre 2013 y 2015 integraste, no sé si también en algún otro momento, pero por lo menos en esos años estuviste en la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos. Hoy claramente la coyuntura en materia de política pública y de financiamiento de programas y demás en lo que es la política de memoria, verdad y justicia está bastante complicada, ¿no? por el discurso y un poco el relato que se está queriendo instalar desde el gobierno, desde el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo ves vos esto, desde también tu paso y tu experiencia en lo que fue la gestión, y cómo lo ves ahora? ¿Qué te parece un poco? Bueno, primero comentarles que mi paso por la gestión no fue algo que yo había pensado en mi vida, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a militar, nunca pensamos que íbamos a poder llegar a estar en el poder político del país, ¿no? Que fue lo que logró Néstor Kirchner, ¿no? Abrirle las puertas a un montón de sectores que estaban olvidados, que estaban silenciados, que estaban invisibilizados. Nosotros en Hijos no peleamos por el poder, por estar en una estructura. Nunca lo pensamos así, porque lo veíamos muy lejano. Veíamos muy lejano que los genocidas estén presos. Para nosotros era un imposible eso. Era una utopía gigante. Bueno, todo eso fue sucediendo en la historia del país. Fue sucediendo porque estuvieron las madres, estuvieron las abuelas, que durante más de 30 años sostuvieron las banderas aún en momentos de mucha impunidad y digamos, después del 85, del juicio de la Junta, se vino la vencida el punto final con Alfonsín, después los decretos de indulto con Menem. Eran momentos de mucho escepticismo. Insisto, la sociedad no se movilizaba fuertemente en los años 90, entonces, bueno, no era una posibilidad poder estar en un momento en un cargo, sea legislativo, sea ejecutivo o el que sea. Entonces, a mí lo que me pasó particularmente es que el 25 de mayo del 2003, cuando vi el discurso de Néstor, realmente me choqueó y me impactó gratamente, porque nunca pensé que me iba a tocar ver un presidente que dijera las cosas que yo quería que diga. Sin embargo, obviamente había mucha desconfianza, porque nosotros veníamos de todo el tiempo que los gobernantes nos mintieran, ¿no? Entonces teníamos desconfianza de quién era Kirchner, que venía de la mano de Había una crisis política muy importante, un descreimiento de la juventud. Bueno, veníamos del 2001, ¿no? Había todo un movimiento que venía atrás como potente, y bueno, y ahí vino Néstor y dijo, bueno, voy a bajar el cuadro, voy a entregar el predio de la Exesma, voy a enjuiciar a los milicos, y atrás de eso, ¿no? La UH, el plan de Procrear, las 1000 escuelas, ¿no? Todo lo que vino atrás, no solamente la política de memoria, verdad, justicia. Y en un momento, ya durante el gobierno de Cristina, me eligieron para dirigir el predio de la Exesma y después para ser subsecretario de Derechos Humanos. Y yo, la verdad, para nosotros el Estado era el enemigo. Porque el Estado había desaparecido a mis viejos. Después me tocó exiliarme con la guerra de Malvinas. Y después, en los años 90, yo veía como muchos de mis compañeros, amigos, se iban del país porque no tenían oportunidades. Yo laburaba de motoquero. Después, cuando empiezo a militar, el Estado no solamente no enjuiciaba a los genocidas, sino que además nosotros que militábamos con los escraches nos reprimían, ¿no? Entonces, todo para nosotros el Estado no era un lugar amistoso, ¿no? Y eso se le suma que encima me tocó vivir el 2001, ver cómo compañeros caían asesinados al lado mío, un motoquero Gastón Riva, por ejemplo, en Avenida de Mayo y Chacabuco, acá cerca.
Entonces, en el momento en que llega la convocatoria para de repente formar parte de las riendas del Estado, poder conducirlo, nosotros no lo esperábamos. No entendíamos. ¿Cómo que me está convocando para dirigir? ¿Cómo? Bueno, lo primero fue una gran satisfacción porque yo pude hacer en esos lugares lo que siempre quise hacer desde la militancia. Nunca hubo hasta acá llegaste o nunca hubo no hagas esto. Así que tanto a Néstor como a Cristina agradecidos por esa posibilidad. Y yendo ya a la pregunta actual, de la política actual, del gobierno actual, bueno, creo que es un gobierno que ha venido a destruir el Estado, ¿no? Ya lo dijo en campaña y lo está haciendo actualmente. No creo que tenga una animosidad contra las políticas de memoria, verdad, justicia específicamente, sino contra todas las políticas de promoción y protección de derechos. Es decir, una de las primeras medidas, abolir el Ministerio de la Mujer y Diversidades. Segunda medida, suprimir el INADI. El desguazamiento y el vaciamiento de los distintos organismos públicos, como la Secretaría de Derechos Humanos, pero también como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud. Bueno, tiene que ver con su idea principal. Yo soy un topo adentro del Estado y lo voy a destruir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un gobierno que viene a achicar el Estado, que viene a desarrollar un plan económico neoliberal que es primo hermano del plan económico de Martínez Dios. Endeudamiento, apertura de importaciones, lo que pasa con los trabajadores, ¿no? Hoy se quiere despedir a trabajadores sin indemnización, sacarle los fueros sindicales, todas cosas que pasaron en la dictadura, que están pasando ahora, persecución, represión, ajuste, ¿no? Las palabras que ya conocemos, que este plan económico no funcionó. No funcionó en la dictadura, no funcionó en los 90, no funcionó durante el macrismo y ahora vuelven de vuelta a tratar de instalarlo. Y encima de la mano de la represión. Ustedes se acuerdan qué pasó en el 2001, cómo terminó el gobierno, con este tipo de políticas. Sí. Ustedes se acuerdan qué pasó con el gobierno de Duhalde, con Costegui y Santillán, con este tipo de políticas. Cuando vos tratás de endurecer tu postura política, tratás de cercenar el derecho a manifestarse, tratás de reprimirlo, y esa represión termina con casi un asesinato, como es el de Pablo, que por suerte en estos días se está despertando, y ojalá que siga evolucionando su salud, bueno, termina mal, ¿no? Entonces, estos gobiernos, esta receta económica termina mal. Los argentinos ya lo sabemos. Sí, un poco desde el miércoles que pasó lo de Pablo Grillo y esa fuerte represión por parte de Patricia Bullrich, lo que vemos, viste, todavía se endurece aún más. Este miércoles en las estaciones de tren reproducían un mensaje diciendo que cualquiera que vaya a protestar en contra de la República, un mensaje bastante violento hacia la sociedad, que desde el Pacto de la Democracia se había decidido cortar con la violencia en la política, ¿no? Se había tomado la decisión política de decir, no se puede matar a alguien por la cuestión ideológica. Entonces se está como avanzando o cruzando algunos límites donde vemos que desde el Estado se está coaccionando a la gente para no salir a protestar. Y esto como vemos que cruzó un límite, ¿no? Y en la diversidad política que hablabas hoy, donde la derecha tiene sus representantes, la izquierda tiene sus representantes, el peronismo tiene sus representantes, esto no puede pasar, ¿no? Del Estado usado a través de como un mecanismo para ejercer la violencia. Después ahí recién hablábamos un poco de la utopía que era, ¿no? Que los juicios de lesa tengan condenas firmes, ¿no? Y hoy, Charlie, te queríamos preguntar cómo nos encontramos actualmente con los juicios de lesa, en qué estado está, los juicios por la verdad. Bueno, la verdad que tenemos que estar muy contentos de vivir en un país que juzgó y castigó a los genocidas. No ha sucedido en muchos países del mundo, y lo que sucedió en la Argentina es único. Haber tenido un presidente como Néstor Kirchner que haya pedido perdón en nombre del Estado por todos los horrores y errores cometidos, cosa que él no hizo, ¿no? Y avanzar como sociedad es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. ¿Por qué digo esto? Porque hubiese sido muy difícil avanzar como sociedad, por ejemplo, en el juicio a un violador de mujeres, si vos no tenés a los mayores violadores de mujeres que eran parte del terrorismo de Estado
presos. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo avanzás como país, un violador común, si una persona que violó a 10 mujeres en un centro clandestino está libre? Claro. Entonces, esa es la importancia cuando dicen, bueno, hay que dejar de hablar del pasado. No, pero esto no es el pasado. No, eso es una falacia y ahí te quieren, digamos, embaucar en una falacia. Estamos hablando del presente y del futuro del país. Entonces, hacerse cargo de los errores, no tirarlo abajo de la alfombra, es una de las grandes virtudes que tuvo Néstor, y que estamos orgullosos de que hoy en la Argentina haya 1.200 genocidas condenados. Es un montón, es mucho, es muchísimo. Sí. No pasó en ningún país del mundo esto que pasó en Argentina, ¿no? Sin embargo, obviamente, claro, siempre hay deudas, siempre quedan deudas. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos genocidas que no fueron enjuiciados, porque murieron, porque fueron absueltos, porque no había pruebas. Digo, eran centros clandestinos de detención. Es difícil de probar. Sí. Llegar a las pruebas era a través de los sobrevivientes, a través de la información de algún arrepentido, que hubo muy pocos, o a través de la investigación de los legajos, que sí se pudo reconstruir algunas cosas. Pero si eran centros clandestinos de detención, ¿cómo sabíamos quién era el que le decían Bigote, por ejemplo? ¿Quién era Bigote si nadie lo reconocía, no? Que es un poco, perdón, Charly, que es un poco también la discusión que se da en torno al número, ¿no? Porque esto me parece que decís vos es clave, que es este tema de decir, bueno, que no, que los registros, pero era el propio, o sea, vos lo dijiste clarísimo, era terrorismo de Estado. O sea, el Estado que se tenía que encargar de, o que se, por definición, se encarga de determinadas cuestiones en materia de registro, justamente es el que ejerce la violencia, la tortura y la desaparición de las personas. Entonces, todos estos debates en torno también al número, si viste el famoso de no fueron 30.000, que ahora se está como tratando de enarbolar ahí esa bandera, están vinculados a la esencia propia del terrorismo de Estado, ¿no? Sí. No sé ahí cómo lo ves y también vos declaraste en un Sí. juicio de lesa. ¿Cómo fue ahí tu experiencia? Bueno, primero, el tema de la discusión de las cifras tiene que ver con una corriente ideológica que es el negacionismo, que discute en los crímenes de lesa humanidad los hechos que ocurrieron para tratar de desviar la atención y tratar de demostrar, entre comillas, que eso no ocurrió, Claro. ¿no? Esta corriente se inicia con el Holocausto, continúa con el genocidio armenio, hoy la estamos viviendo en Argentina. Y siempre usan las mismas estrategias. Discuten los números. No fueron tantos millones de judíos asesinados, no tantos armenios. Acá en Argentina son 30.000. Se empieza a discutir la idoneidad de los familiares de las víctimas. Es el curro de los derechos humanos, ¿no? Nos decían. Yo le pregunto a los libertarios, a los macristas, ¿cuál es el curro de no tener a mi papá y a mi mamá acá? Porque yo no sé cuál es el curro de que no esté yo con ellos. Se empieza a discutir acciones de las teorías de los demonios, ¿no? Bueno, eran lo mismo. Fue una guerra. Fue una guerra, ¿no? Entonces, las estrategias del negacionismo son las mismas en todos lados. ¿Cuál es el fondo de todo eso? Que están de acuerdo con lo que pasó. Claro, que no puede decir Victoria Villarroel que está de acuerdo con la apropiación de menores, como dijo Cecilia Pando. No lo dice. Pero ella está de acuerdo con todo eso que pasó. Por eso los fue a visitar, por eso los defiende, por eso tenían un plan de libertad los genocidas, porque están de acuerdo, no hay otra discusión atrás de fondo, no tiene que ver con la cifra, porque si fueron 30.001 o 28.000, no importa, fue un genocidio. Entonces, sí me parece que es importante destacar que los números lo tienen ellos, ¿no? Entonces, si queremos hablar de cifras, que ellos nos digan. Nosotros le pedimos, a mí me tocó estar en diputados, convocado por las comisiones que investigaban el tema, que Victoria Villarroel vaya, les pregunte a sus amigos, ya que los visitó varias veces, que le digan cuántos son. Así nos dice ella cuántos son realmente. Porque sí, el Estado tenía los números y las cifras. Bueno, no están, no lo dicen, no nos dicen dónde están los cuerpos, ¿no? Porque si algo nos falta a nosotros es saber qué pasó con los cuerpos. Tenemos memoria, tenemos verdad, tenemos justicia, pero no tenemos verdad, porque no sabemos qué pasó con ellos. ¿Qué pasó con los hermanos apropiados que están vivos? Que faltan más de 200 encontrar. Ellos saben, porque ellos los entregaban. Ellos eran los que entregaban a los bebés. Entonces, eso es lo más importante, porque esos son los que están vivos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿A qué familia se los entregaron? ¿No? Todas esas las discusiones que faltan hoy en día, y que los negacionistas obviamente lo que hacen es desviar la discusión, desviar a las cifras, desviar a la actitud de los organismos, desviar a otros lares, porque en realidad no quieren discutir el fondo. Y con respecto al juicio que me preguntabas, bueno, la verdad que fue un momento bisagra en mi vida, porque nunca pensé que iba a declarar en un juicio de lesa humanidad,
creo que fue año 2007, 2008, no recuerdo bien. Mis papás estuvieron en un centro clandestino que se llama Club Atlético, que está acá en el barrio de San Telmo, en Paseo Colón y Cochabamba, tiene un nombre de fantasía. Funcionó durante un año, se calcula que pasaron por ahí 1.500 personas. Estuvieron un mes y medio y bueno, se pudo juzgar y se sigue juzgando hoy en distintas etapas porque van surgiendo nuevas pruebas y a través de las nuevas pruebas se van juzgando nuevos represores. Con lo cual ya va por la parte cuarta de juicio del Club Atlético, pero a mí me tocó declarar en la primera. Y bueno, me tocó verle las caras a los genocidas, estaban sentados ahí al lado mío. De hecho, yo lo miraba a uno especialmente que era Don Osic, porque nosotros habíamos hecho un scratch en su casa y habíamos ido a sacarle la foto y yo lo conocía mucho porque, bueno, hacíamos todo un operativo de sacarle la foto, porque sin foto no había scratch, no se conocía quién era la persona, para imprimir los afiches y los volantes había que sacarle la foto. Y bueno, y nunca pensé que esa persona que nosotros lo escrachamos, pintamos la casa, la calle con pintura asfáltica, tiramos pintura roja en su casa simbolizando la sangre, que estaba libre porque la impunidad se lo permitía, las leyes de obediencia y punto final de los indultos, que en algún momento me iba a tocar sentarme ahí, declarar, mirarle la cara a él, a otros tantos más, y verlos el día de la sentencia condenados a prisión perpetua y cómo se iban esposados al penal de Marcos Paz, ¿no? Algo que nunca pensé en mi vida que iba a suceder. Llegó la justicia. Bueno, es interesante porque aparte vos mencionabas el tema del Estado como enemigo y ahora el Estado trayendo finalmente algo de justicia. Es ¿no? una forma de reparación. De reparación, absolutamente. Es la justicia, otra forma son los memoriales, otra forma son las reparaciones económicas. Son distintas formas que tiene el Estado de reparación, pero sin duda los juicios de la lesa humanidad nos traen paz a muchos de los familiares. Los juicios, la justicia a los familiares, sean víctimas de la violencia política o víctimas de cualquier otro hecho, trae paz, porque realmente es la reparación de un hecho, sobre todo si fue por parte del Estado, ¿no? Obviamente. Absolutamente. Y retomando algo que comentabas al principio, cuando hablabas un poco de tu paso por la gestión, muchos y muchas de nosotros fuimos como interpelados y convocados desde lo que fue Néstor Kirchner y la política. No solo, esto me parece interesante lo que dijiste, porque no es solo desde la política de memoria, verdad y justicia, claro, sino desde las múltiples políticas en materia económica, social, ¿no? Que quizás después nosotros encontramos hitos de cristalización, como fue, no sé, cuando bajó los cuadros, la bajada de el discurso en la Exesma, ¿no? Sí. Pero que tienen que ver con un plan de gobierno y una serie de políticas. Y hoy nos encontramos con un fenómeno que se ve reflejado en encuestas, en la calle, en la militancia, que es muchos pibes y muchas pibas votantes y militantes de este gobierno. Uh-huh. Vos sos docente, ¿cómo ves este laburo de recuperar un poco esa épica y ese discurso que teníamos quienes fuimos convocados en su momento por Néstor y Cristina, para volver un poco a enamorar y atraer a estos pibes y pibas que ahora están, bancando o votando o militando en muchos casos a este gobierno? Porque no me parece que sea una generación poco politizada, como quizás sí se veía en los 90, sino como politizada desde la posición esta neoliberal o libertaria ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la pregunta más difícil de todas, ¿no? que me hiciste. Sí. Está muy difícil la situación. Creo que lo primero que tenemos que hacer los militantes y las militantes es escuchar, ¿no? Que es algo que quizás no supimos hacer. Poder escuchar, a ver qué dicen, qué pasa. Me parece que se cortó como una especie de polea de transmisión y de comunicación entre esta generación y la de ustedes, la nuestra, ¿no? Hay algo que se cortó ahí, ¿no? Hay muchas variables posibles. Una puede haber sido la pandemia, sin duda. Otra puede haber sido el fracaso de la política de los gobiernos nacionales y populares. Otra puede haber sido los ascensos de las nuevas derechas en el mundo, porque esto está sucediendo en todo el mundo, no es algo que sucedió solamente en la Argentina. Digamos, hay muchos factores a los cuales analizar. La realidad es que hoy un sector de la juventud vota a Javier Milei y a Victoria Villarruel, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, qué hicimos mal o qué estamos haciendo mal para que
haya jóvenes que piensen que la rebeldía está en un gobierno de derecha o de ultraderecha. Sin duda, creo que una de las posibles salidas tiene que ser el fracaso de este gobierno, que es lo que va a suceder tarde o temprano, ¿no? Porque cuando tarde o temprano todos se ven que han votado un farsante, un estafador, y cuando no les está yendo bien, porque muchas personas hoy tienen muchos problemas para llegar a fin de mes, aparte de las compatriotas que están bajo el nivel de la pobreza, ni hablemos cada vez más, aparte de los que están siendo despedidos, aparte, ¿no? El fracaso de este gobierno, sin duda que será tarde o temprano, ayudará a que muchos de los que confiaron en este gobierno se den cuenta que no es así. Después, a nosotros que nos toca, bueno, volver a enamorar, digamos, este gobierno, esta situación que está pasando ahora, en algún momento se va a romper. Todo esto va a generar algo nuevo. Yo lo veo, salvando las distancias y las diferencias, muy, muy parecido a lo que pasó post años 90, donde en un momento la Matrix se rompió, porque esto no puede seguir así. Tampoco es que estoy esperando un milagro, ¿no? Pero bueno, a nosotros también, como integrantes del Movimiento Nacional y Popular, nos toca ponernos de acuerdo, tener un planes de gobierno, ir juntos a las elecciones, todo eso que nos toca a nosotros lo tenemos que hacer. Creo que hay que escuchar a los pibes, hay que escuchar a las pibas, hay que escuchar los nuevos reclamos, hay que saberlos entender. Otra cuestión que hacemos generalmente es putear al que piensa distinto, bardearlo. A ver, siempre hubo un 20-25% de votantes de la derecha en Argentina, como siempre hubo un 20-30% de peronismo, un poco más, y una fluctuación en el medio que va votando según los intereses, ¿no? Esa fluctuación en el medio, porque a los que están convencidos no los vamos a convencer, son los que nosotros tenemos que enamorar, y no los podemos enamorar diciéndole libertario, pelotudo, no sé, todas las barrabasadas que se dice hoy al que no piensa distinto. La verdad que no es una estrategia positiva esa para tratar de llegar nuevamente a un gobierno nacional y popular. Enamorar de vuelta a los jóvenes. Claro, ¿cómo querés enamorar? Porque dice, no, hay que volver a enamorar a los jóvenes. Listo, y después vas y los puteás. No, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Querés enamorarlo? ¿Querés que nos voten? ¿O querés que realmente este gobierno se quede por la eternidad, hasta la eternidad? Así que bueno, un poco tenemos que cambiar muchas cosas nosotros. Vivimos momentos quizás de mucha radicalización de nuestro pensamiento, con lo cual los defendimos a capa y espada, y es cierto, y estuvo bien hacerlo porque eran momentos decisivos. No sé, hablo por ejemplo de la 125, pero después también hay que saber y tener las estrategias para cada momento político que nos toca, y en este momento nos toca saber escuchar, saber entender, saber comprender, saber volver a convencer al otro que hoy piensa distinto o tiene una esperanza distinta, porque por ahí ni siquiera piensa distinto, solamente que se esperanzó con un proyecto y que quizás ese proyecto sabemos que lo va a volver a desesperanzar muy rápidamente. Y que ya fracasó, porque, a ver, el préstamo que se acabó de pedir al FMI por decreto es un símbolo claro de que la economía nos está yendo mal. O sea, que nos se está emparchando, pero que nos está yendo mal, y que el plan económico que tenía el gobierno nacional está fracasando, porque va a pedir un rescate al fondo para pagar la deuda. Pero bueno, ¿no? Ya comenzó ese momento de fracaso. Ni hablar de lo de Libra y todo ese hilo conductor que viene sucediendo hace un tiempo, que desde ahí ya el gobierno nacional perdió mucha credibilidad, mucha confianza para las políticas que se vienen. Después, Charly, bueno, ahora preguntarte más. Bueno, venimos de unos 24 de marzo bastante diferentes a lo que venían siendo siempre. En el 2020 ya hace poquito se cumplió 5 años de la pandemia, de eso que vivimos todos, que fue muy difícil. Donde igual el 24 de marzo estuvimos ahí con los pañuelos blancos dentro de los balcones, encerrados, un poco... No sé dónde te encontrabas vos, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, y fue impresionante porque cuando me tocaba caminar veías todas las casas de los pañuelos. Uy, esta casa,
Compañero, esta está bien, ¿no? ¿Te Me pasaba eso? acuerdo hasta de la consigna que era sin marcha pero con memoria, que también había sido como una forma de resignificar ahí un poco. Y ahí las redes también estallaron un poco porque Sí. no estábamos tanto con las redes, o Sí. sea, estábamos más en la presencialidad y ahí las redes en Instagram, todos armábamos videitos, fotos y todos hicimos pañuelos caseros esa Sí. vez. Sí. Y en el 2021 también plantamos jacarandá, ahí Ajá. haciendo un poco, tratando de estar en el espacio el paseo abierto, un poco para cuidarnos. Y a partir de 2024 también fue diferente, ¿no? Porque el gobierno nacional ahí estuvo un poquito agresivo con sus discursos. Y ahora este 2025, ¿cómo nos encuentra la marcha del 24 de marzo? Bueno, la marcha del último año, la del 2024, fue la más grande de la historia. Oh. Imaginémonos, ¿no? Lo que puede llegar a ser esta marcha. ¿Por qué? Porque esta marcha, a diferencia de la anterior, es en unidad. Generalmente todos los 24 hubo 2 actos. Hoy pudimos confluir con el otro espacio en un acto unitario. Va a haber una marcha unificada, un documento unificado, un escenario unificado. Y eso va a hacer que este 24, sumado a todo lo que viene pasando en el país, sumando a que los 24 de marzo mucha gente va con su familia, sumado a que esto se multiplica en todas las plazas del país, no solamente en Cava, va a hacer que sea multitudinario. Nosotros creemos que va a ser la marcha más convocante de la historia del 24 de marzo, por todo lo que viene ebulliciendo en la sociedad, ¿no? Por otro lado, también muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que a 49 años del golpe de Estado sea la marcha más convocante en la Argentina, ¿no? Evidentemente ahí no es solamente abrazar las políticas de memoria, verdad y justicia, sino también durante los gobiernos nuestros era festejar también, porque festejábamos con alegría. De hecho, un 24 de marzo la consigna fue memoria, verdad, justicia y alegría, porque festejábamos las victorias. Y durante los gobiernos de Macri y de Milei era y es encontrarnos también para resistir y para decirle a este gobierno que el rumbo que tomó es el equivocado, ¿no? Creo que este 24 nos encuentra en otro momento político. Hoy me tocó participar de un acto en la CGT y creo que evidentemente cada vez son más los sectores que el 24 de marzo confluyen, ¿no? Y con más fuerza y con más militancia. Y eso es algo positivo para nosotros, porque de alguna manera nos sentimos abrazados, nos sentimos contenidos, y también para las madres y abuelas, que cada vez son pocas, menos, que cada vez nos quedan más poquitas por una cuestión biológica. Ojalá sean inmortales, ojalá si podemos pedir un deseo sería ese, y es abrazar también esa lucha de esos pañuelos blancos. Para nosotros este 24 va a ser distinto, sin duda. El gobierno tiene que escuchar, el gobierno debe escuchar, principalmente terminar con la represión, que es algo lo primario, ¿no? Porque no podemos manifestar, no puede ser que haya gente que tenga miedo de poder manifestarse. Yo recién me acordaba que el 2024 fue la primer marcha que se aplicaba el protocolo antipiquete. Fue la primera marcha en la calle también. Sí. O sea, que eso, más allá de haber sido la más grande, también nos pasó eso, viste, que nos tocó, como dijiste recién vos, resistir a un gobierno nacional, resistir a las políticas que estaban diciendo. Digo, ¿desde cuándo el pueblo no se puede manifestar en la calle? Y ese 24 de marzo, después vinieron las marchas en las universidades, que también... Que tampoco se aplicó el protocolo antipiquete. La marcha del movimiento de mujeres tampoco se aplicó. La marcha por la diversidad sexual tampoco se aplicó. Pero arrancamos ahí. Arrancamos ahí, pero el gobierno sabe que la memoria, la verdad y la justicia y la educación pública son 2 nervios fundamentales de la sociedad que no se puede retroceder. La marcha universitaria fue impresionante el año pasado. Fue una de las más grandes que me tocó vivir a mí, con la marcha del 2x1. Creo que fueron de las más grandes de los últimos años. Y los 24 de marzo, el gobierno no puede aplicar ningún protocolo antipiquete, porque sería una noticia mundial, internacional, imposible. Si hace algo. Y no lo hizo el 24 pasado y no lo va a hacer este 24.
tenemos que estar este 24, marchar sin miedo, porque este gobierno intentó imponer el miedo el miércoles pasado, como decía vos, con los parlantes, subiéndolo a los colectivos, diciendo que el operativo de seguridad iba a ser cada vez más fuerte. No pudo, porque éramos millares el miércoles pasado. Dispersos, pero éramos millares. Mucha gente que quizás está suelta que quería ir no fue, pero el 24 va a ir, porque sabe que el 24 es distinto. Entonces, bueno, nos acercamos a una fecha importantísima de la historia política argentina. Ojalá tengamos razón en esto que pensamos que va a ser multitudinario. Allí estaremos. Bueno, Charly, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias, un gustazo. Y bueno, no sé si hay algo digamos, para mí fue un gran cierre el que hiciste recién, sobre todo en estos tiempos que corren, que viste que la palabra militante, bueno, un poco Patricia Bullrich decía eso, ¿no? Que la palabra militante era sinónimo, me parece, de un terrorista o de un delincuente. Es un gran cierre el que hiciste. Obviamente te agradecemos un montón que estés acá. Y si querés decir algo más, cerrar algo más, obviamente. Vos hablaste de Néstor y de cómo los interpeló Néstor. Y bueno, nada, al cumplirse otro 24 de marzo y hace poco el secretario de Derechos Humanos Baños haber descolgado el cuadro de Néstor en la ex-ESMA, me parece que es una figura para reivindicar, porque es una persona que entendió que había que hacer política, había que devolverle a los argentinos la política, que empezamos a discutir de política con nuestros amigos, con nuestra familia, que le abrió las puertas de la Casa Rosada a los que nunca nos abrían las puertas. A mí me tocó entrar por primera vez, yo no conocía qué era eso, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué que me reciba el presidente? ¿Qué significa esto? Y de alguna manera creo que llevó adelante muchas de las banderas por las cuales pelearon nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Así que me gustaría reivindicar esa figura de una persona que con mucha humildad le dio mucha felicidad a los argentinos, que es en definitiva por lo que militamos todos, ¿no? Por la felicidad del pueblo. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Charly. Nos vemos el 24. Nos veremos ahí en la marcha. Dale. Gracias.